La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis González Briceño es comisionado presidente del ICAI, nos acompaña vía telefónica. Comisionado, muy buenos días, le saludamos Marcela Pámanes y un servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Marcela y Juan. Muy amable por permitirnos compartir este espacio relacionado con el derecho a saber. Y bueno, precisamente ese es el tema que nos ocupa, que comente con el auditorio, ¿por qué un Día Internacional del Derecho a Saber? Bueno, mira, haciendo una pequeña remembranza, el 28 de septiembre del año 2012 en Sofía, Bulgaria, se estableció este día como un día internacional para las personas, en el sentido de que puedan obtener información de los entes públicos y saber sus actividades. De entonces que a nivel mundial se festeja este día o se conmemora el derecho a saber. Pero yo quisiera mencionar que también para tener derecho al saber, pues hay que preguntar por parte de los ciudadanos. Es un día muy importante en el que en todo el país hay jornadas muy importantes para promulgar este derecho. El ciudadano indiscutiblemente tiene derecho a saber, pero también en concordancia con este derecho, el derecho conlleva obligaciones. ¿Cuál considera usted que debería ser la principal obligación del ciudadano al ejercer su derecho a saber? Bueno, primero que nada, todas las intenciones de saber deben de hacerse de manera respetuosa, a fin de que la autoridad tenga todos los elementos para poder contestarlas. El primer elemento es realizar o ejercer este derecho dentro del marco de la ley, de manera respetuosa, por escrito. Y bueno, también te diría que ya no necesariamente por escrito, porque lo puede también hacer de manera personal o directa a través de las plataformas tecnológicas. Y bueno, también por correos certificados. El ciudadano no se encuentra limitado para ejercer este derecho, y la principal responsabilidad es hacerlo de manera respetuosa, cumpliendo con los requisitos que establece la ley en cuanto a la forma. Sin embargo, es evidente que hay resistencia por parte de algunas dependencias y algunos funcionarios a brindar esa información que por derecho están obligados a dar, y esa resistencia algunas veces vence a los ciudadanos que están solicitando información, y los vencen por cansancio, porque solicitan una y otra vez la información y recurren a ciertos preceptos legales que dicen que o le dan tácticas dilatorias para ofrecer esa información hasta que lo cansan. ¿Qué tanto hemos avanzado en Coahuila en este sentido? Bueno, definitivamente en algunas ocasiones la autoridad o el ente público o el ente de gobierno, como lo queramos llamar, no proporciona la información que se le pide. Paralelamente, yo te quisiera comentar, Joel, que existe la transparencia proactiva y la transparencia activa. La proactiva es cuando la propia entidad pública pone a disposición la información, y la reactiva es cuando el ciudadano pide esta información. Sin lugar a dudas, en ocasiones el ciudadano no tiene acceso a esta información, como tú bien lo mencionas, por algunas prácticas dilatorias, porque la autoridad por desconocimiento no la proporciona, o de manera lisa y llana no la quiere proporcionar, pensando que puede ser reservado, puede ser confidencial. En estos casos, el ciudadano tiene todos los medios de defensa. Uno de ellos es acudir al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información para garantizar su derecho. Yo te quisiera comentar que en el instituto el 90-95% de asuntos que nosotros resolvemos es a favor de que se le entregue la información. Pudiera ser que en algunos casos esto, como tú también bien lo mencionas, el ciudadano llegue al cansancio, más sin embargo nosotros siempre exhortamos a que no se desfallezca, porque también el ciudadano debe tener la información, y el tiempo que transcurre entre obtenerlo no debe ser un obstáculo para que a fin de cuentas se le entregue la información, porque es un derecho, porque es una prerrogativa que tiene el ciudadano y se debe de ejercer. ¿Qué sanciones marca la Ley de Acceso a la Información Pública de Coahuila para los funcionarios que se resistan a informar o que nieguen información o que practican o que recurran a este tipo de prácticas dilatorias para no dar la información? Lo que marca la ley, pero por otro lado, ¿cuántas sanciones se han aplicado? Bueno, cuando un ciudadano se niega o pone tácticas dilatorias, su conducta o su hacer está encuadrado en la ley. Nosotros tenemos en la Ley de Acceso a la Información, un precepto que establece todas las faltas en que puede incurrir. Una de ellas, como tú bien
lo hace señalar es dar tácticas dilatorias o de manera dolosa no entregar la información. Aquí lo que se hace es que se somete al servidor público, una vez que se ha acreditado que ha dado causas dilatorias para no entregar, a un procedimiento administrativo de responsabilidad, en donde dependiendo de la gravedad del asunto va desde amonestación, apercibimiento, multa, suspensión e inclusive destitución del servidor público. En este sentido, los sujetos o los entes encargados de sancionar es la propia entidad en la que labora el servidor público, porque ellos cuentan con sus contralorías, con sus órganos de control interno. El instituto ha exhortado, o más bien dicho, ha instruido a los sujetos obligados, o sea, los entes de gobierno, para que inicien procedimientos porque se han dado estas causas dilatorias. Y bueno, ha existido desde apercibimientos hasta suspensiones y sanciones económicas en un número importante o significativo, toda vez que, bueno, no inmediatamente que el instituto, te quisiera decir, determina que se debe entregar la información, los sujetos obligados lo hacen. ¿Y tiene algún porcentaje de el total de solicitudes de información, cuántas de ellas se han negado? Bueno, lo que sí te puedo comentar es que nosotros, primero que las solicitudes de información día con día, afortunadamente, gracias a las plataformas tecnológicas, son más. En este año andaremos cerca de las 8,000 solicitudes de información. Por otra parte, te diré que tenemos nosotros ahorita en el Consejo General cerca de 580 recursos que se han presentado porque de una u otra manera se ha negado la información. Esa es más o menos la proporción que tendríamos de 8,500 solicitudes contra 500 recursos de revisión. Comisionado, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Marcela, muy buenos días. Un gusto saludarte. Igualmente. Para preguntarle a qué tipo de mexicanos le interesa conocer la información. Bueno, yo creo que en primera instancia a todos, pero a todo tipo de mexicanos. Pero yo te quisiera comentar que, bueno, este es un derecho ciudadano y cualquier persona, inclusive de cualquier nacionalidad, encontrándose en nuestro país, puede obtener información de los sujetos obligados. Definitivamente los mexicanos somos los que directamente estamos relacionados con toda la información que se publica tanto a nivel nacional como estatal y municipal. No hay un segmento especializado. Los periodistas como ustedes, bueno, es una parte importante que usan la información como periodismo de investigación, pero un gran avance hemos tenido porque los jóvenes preguntan mucho, ejercen su derecho a saber, ya que en sus trabajos escolares, en sus tesis, la información es una fuente importante. Habrá que tener en cuenta también de que, bueno, anteriormente se recurría a las bibliotecas a la investigación y hoy en la gran red global que es Internet y a través de las solicitudes, pues nos hacemos llegar de información que nos resulta útil, Marcela. Sí, evidentemente. Sin embargo, déjeme seguir cuestionando al respecto porque tal pareciera que el interés es meramente académico o de trabajo. Yo preguntaría por los millones de mexicanos de a pie, como se dice, que no tienen una vinculación directa, ni un interés académico ni profesional, si realmente están interesados en conocer y de ir al fondo de la información. Por supuesto, esa es la otra parte. Para esto que tú comentas, nosotros lo visualizamos, y no solamente el instituto, sino también los sujetos obligados, y ahí hablamos de la transparencia activa o proactiva, en donde les decimos que publiquen a través de sus portales la información para que el ciudadano, puede ser el caso, como tú bien lo mencionas, que ya es la realidad, que alguna persona, bueno, no pueda acceder a una computadora para verlo. Bueno, también la ley permite que se imprima la información y esté a disposición en las oficinas, por decirte, de la Presidencia Municipal, de la Secretaría de Desarrollo Social. Ellos pueden acudir directamente a obtener la información. Y bueno, también habrá que destacar que hoy en día, gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, prácticamente un número importante de ciudadanos, pues bueno, ya cuentan con teléfonos inteligentes que inclusive por ahí también podemos ver información conectada a las redes sociales, ya sea de forma gratuita o mediante el pago correspondiente que se hace por cada
dispositivo, Marcela. Otro aspecto que me parece de interés es la famosa reserva de la información. La información que no dan por cuestiones de seguridad o por cuestiones de estrategia. Ya no entendemos muy bien porque de pronto se clasifica la información de manera bastante arbitraria por parte de los entes obligados a informar. Mira, cuando la clasificación de la información se hace como tú dices, de manera arbitraria, el instituto lo revoca. ¿Por qué? Porque, bueno, la ley establece cuáles casos son concretos y específicos para reservar la información cuando se ponga en riesgo la seguridad, el entorno financiero. Entonces, la información que realmente es reservada está muy acotada. Cuando algún ente público reserva pretendiendo hacerlo bajo estos supuestos sin acreditarlo, definitivamente se revoca. Hay un elemento muy importante que nosotros valoramos, que es la prueba de daño, es decir, qué daño te causa liberar o no, y también cuál es el beneficio mayor. Si el beneficio mayor es que el ciudadano obtenga la información, nos iremos haremos que el ciudadano obtenga la información porque es de mayor beneficio. La información reservada prácticamente está agotada, y cuando, como tú mencionas, de manera arbitraria se reserva, el instituto revoca esa reserva. Pero, por ejemplo, en el caso de la deuda de Coahuila, que lo que tiene que ver específicamente con la contratación de 2,000 millones de pesos de manera ilegal con documentos apócrifos, fue reservada hasta el 2018. ¿Qué argumento hay para que se reserve durante todos esos 7 años? Bueno, mira, yo sí quisiera comentarte que por lo que hace al tema de la deuda en Coahuila, el instituto, en todos los asuntos que ha tramitado, en donde ciudadanos han pedido la información, ha ordenado que se entregue la información. O sea, hemos sido ahí muy claros porque es el ejercicio de recursos públicos, porque se debe conocer el destino, inclusive por aparte el instituto en su oportunidad tuvo una liga a través de un portal en donde se proporcionaba información de la deuda. Pero bueno, en su momento, cuando existió un recurso, yo te garantizo que nosotros lo que hicimos en el Consejo General es resolver que se entregaran los documentos relativos a lo que el ciudadano pedía. Pero en ese caso específico hubo varias solicitudes y la respuesta fue siempre la misma, que es información clasificada y está bajo candado hasta el 2018. El ICAI podría pedir, porque del recurso de apelación se envió al ICAI y el ICAI dio el mismo argumento. Estamos hablando de hace como 3 o 4 años. El último de los recursos que se presentó y que el ICAI dijo es información reservada. Bueno, lo estaría corroborando. Por lo que a mí hace, y recuerdo siempre que tuvimos que ver en el Consejo algo siempre fue probablemente haya sucedido que nosotros determinemos que se entregara la información, que esta no fuera reservada, y el sujeto obligado, que de momento no sé quién particularmente se estuviera refiriendo, porque bueno, pues la deuda pasó por varias etapas, los 3 poderes, inclusive el legislativo. Entonces algún sujeto obligado pudo haber interpuesto algún recurso que yo de momento no tendría el dato para proporcionártelo, te pediría una disculpa, pero lo que sí te aseguraría es que nosotros siempre establecimos que es información pública que se debe dar a conocer. Comisionado, ¿realmente hay autonomía en el actuar del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información? Sí, por supuesto. La autonomía inclusive deviene de la ley, y esta autonomía deriva en poder de decisión, en el sentido de que nosotros resolvamos sin intervención de ninguna autoridad financiera, para manejar nosotros nuestro propio presupuesto legal, digamos, para emitir los reglamentos escolares. Hay una plena autonomía por parte del instituto en relación de los otros poderes, para que haya una sana convivencia política y gobernabilidad democrática entre todos nosotros, y el instituto es autónomo en el sentido de que fiscaliza todos los poderes del Estado, inclusive partidos políticos y sindicatos. Uh-huh. Ahora, ¿podemos estar completamente seguros y convencidos que no hay selectividad en la transparencia? Selectividad yo lo entendería es que, nosotros vemos todo tipo de... Para nosotros todos los sujetos son obligados,
tienen la misma estatura, no hacemos distinciones con ningún sujeto obligado, igual que se le evalúa a uno, a un poder, se le evalúa a otro, a un sindicato, a una asociación, a una secretaría, a un municipio. Nosotros no tenemos estándares, y quisiera mencionar que nosotros no tenemos ningún estado de excepción para algún sujeto obligado. A todos los evaluamos de la misma manera y con todos llevamos una relación respetuosa y, como ustedes bien lo mencionan, autónoma. Ajá. ¿Quién debe de asumir la responsabilidad de clasificar la información como reservada? El titular de la entidad, vaya, es decir, si hablamos de una secretaría, pues el secretario, a través de su unidad de atención, debe de establecer si la información es reservada o no es reservada, y si reúne los requisitos que la propia ley establece para tener esta característica o esta clasificación. O sea, la fuente de información es la que reserva. Sí, la fuente de información es la que reserva porque es la que posee. Ahora, no necesariamente si ellos reservaron va a permanecer reservada. ¿Por qué? Bueno, pues porque el instituto puede tener competencia, como lo es, tiene competencia y verifica que esa reserva, pues Marcela, cumpla con todos los requisitos que establece. Si no cumple con alguno de los requisitos, la reserva que estableció el sujeto obligado o el ente va a ser revocada, y va a ser revocada en el sentido de que se la entregue al ciudadano, inclusive en versiones públicas, porque muchas veces, bueno, sucede que dice, bueno, no entregamos la información porque contiene datos personales. Pues bueno, también la ley prevé que cuando esa información que es reservada, porque contiene datos personales, se elaboren versiones públicas, en donde se van a testar o se van a tachar o se van a tapar los datos personales, pero se puede tener acceso al documento. ¿Cuántas revocaciones de reserva han hecho ustedes como instituto en el último año? En el último año estaremos hablando de unas 30 o 40 revocación de reservas, en el entendido de que, bueno, no todos los recursos son por reservas. Muchas veces se habla de inexistencia, cuando el sujeto obligado dice, bueno, pues no tengo la información. En algunos otros casos se cambia la modalidad, dice, es uno importante de fojas, no te las puedo entregar. En algunos otros casos también, que se volvió un poco recurrente, es la falta de respuesta a las solicitudes de información. Es decir, el sujeto obligado transcurren los 9 días que le da la ley para contestar y no lo hace. O también lo da de manera parcial, más se le piden, para hacerlo esto muy práctico, 10 puntos, solamente da 5 o da 7. No necesariamente todos los recursos que nos vemos es por la clasificación de la reserva. Y bueno, esta ha disminuido considerablemente en atención a que la ley ya prácticamente, si nosotros vemos las informaciones de que le llamamos nosotros de oficio, son tantas que pues deja muy poco espacio para que los sujetos obligados reserven. Prácticamente todo es público y debe hacerse el conocimiento ciudadano. Ajá. Cuando usted nos decía que es la fuente que genera la información la que luego en principio clasifica la reserva, ¿no es dejar a la iglesia en manos de Lutero? No, porque yo creo que el instituto va a corroborar que esté bien. O sea, ¿cuándo pudiéramos pensar que ya no hay otra instancia? Bueno, pues cuando no hubiera quien revisar esa reserva. Si esa reserva ya no puede ser modificada por otro organismo, bueno, pues definitivamente sería preocupante porque sería la última instancia. En este caso, el sujeto obligado, la entidad reserva, bueno, el ciudadano se inconforma porque está en todo su derecho, presenta un recurso, el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información verifica que se cumpla, y si no le dice, ¿sabes qué? No cumpliste porque te faltó la prueba de daño, porque no es el supuesto, porque hiciste una errónea interpretación de la reserva, y entrega la información. Comisionado, estamos sobre el tiempo. Nada más dígame, ¿de dónde sobreviven ustedes? ¿Con qué recursos? Nosotros año con año solicitamos al Poder Legislativo nos asigne presupuesto para nuestras actividades. ¿En el Congreso del Estado? Sí, así es. De eso nosotros, bueno, sí, dígame. Sí, bueno, queda pendiente un tema también importante, por cuestión de tiempo ya no podemos abordarlo, y es la iniciativa de reforma al Código Penal de la entidad con relación a redes sociales, pero ya tendremos la oportunidad de realizarlo. Luis González Briceño, comisionado presidente del ICAI, nuestro agradecimiento por su participación aquí en Contextos. Al contrario, Juan, Marcela, pues muy amable, muy agradecido por este espacio que brindan al instituto para poder dar cuenta de sus actividades. Buenos días.